Bueno, buen día a todos. Espero que se encuentren bien, no se me duerman. Quiero que la pasen bien en esta charla. Bueno, no tuvimos una materia en nuestra facultad sobre este tema, pero nos gusta, así que estuvimos investigando y queremos contarles un poco datos curiosos y bueno. Bueno, una pequeña introducción. La búsqueda de exoplanetas comenzó en la década del 90 y como nos contó Mercedes ayer, 51 Perseids se descubrió en 1995. Es un Júpiter caliente que orbita a una estrella similar al Sol. Así que bueno, esto fue como el inicio para preguntarse, ¿hay planetas parecidos al nuestro? ¿Qué estrellas orbitan? ¿Cómo son? Así que vamos a contarles un poquito más de eso. Primero, la definición de lo que es un planeta en nuestro sistema solar. Bueno, según la Unión Astronómica Internacional, es un cuerpo celeste que orbita al Sol, primero. Como segunda condición, tiene que la masa, la superficie del planeta tiene que adquirir el equilibrio hidrostático, o sea que sea redondo. Y como tercera, tiene que haber despejado la vecindad de su órbita. Que ese fue el caso de Plutón, cuando se pensó que era un planeta y se empezaron a encontrar otros cuerpos de similar tamaño, o más grandes incluso que Plutón, y se empezaron a decir, bueno, che, ¿son planetas? ¿No son planetas? Bueno, y pusieron la tercera condición de que tienen que despejar la vecindad de su órbita. Siguiente. Bueno. Y para un exoplaneta es medio parecido, o sea, la primera condición va a ser ahora que orbita una estrella que no es el Sol, obviamente. También encontramos que puede orbitar otras cosas, pero bueno, vamos a quedarnos con la de arriba. Y la segunda condición, bueno, es esto de que la masa debe estar por debajo del límite de fusión termonuclear del deuterio. O sea, no está... porque si estuviera fusionando deuterio sería una nana marrón. Así que no queremos que fusione nada, queremos que sea un planeta. Y la tercera condición es que, bueno, otra vez, sea especialmente feo. Bueno, en un principio, más allá de la motivación de hablar de los exoplanetas, también era hablar un poco de la habitabilidad y la búsqueda de vida en el universo, ¿no? Y una de las primeras cosas que se nos ocurrió para hablar de este tema fue hablar de la zona habitable, que por ahí a algunos les suena, porque es una de las cosas que más suele mencionarse, pero bueno, la zona habitable a lo largo de la historia ha tenido varias definiciones, pero nosotros nos vamos a quedar con una de las más sencillas, que es la zona en la cual el agua puede estar en estado líquido. Bueno, la zona habitable tiene tres zonas principalmente, que conocemos acá en este diagrama, que va a tener el límite, acá lo tenemos, el confín interno, porque le otorgamos un índice. Desde el confín interno hasta el confín externo, le ponemos desde -1 hasta 1. Entonces el confín interno va a ser desde -1 hasta -0,5, de 0,5 hasta menos 0,5 hasta 0,5 y de 0,5 hasta 1. Entonces eso nos va a dar más o menos un parámetro de en qué parte de la zona habitable está el planeta. Y luego, no va a ser lo mismo en qué tipo de estrella esté este exoplaneta. Porque, por ejemplo, si estamos en una estrella muy caliente, por ejemplo una A, la zona habitable va a estar más alejada de su estrella, que no va a ser lo mismo que una estrella G, digamos, similar al Sol, que va a estar más cercana, o una estrella menos masiva, como una enana roja, donde va a estar más cercana. Que eso ya va a tener otros problemas, pero bueno. Le preguntamos a Agustín, que dio la charla el otro día, que usualmente no suponemos que haya exoplanetas alrededor de estrellas tipo O o B, que son las más calientes, porque los vientos usualmente suelen volar el polvo que queda para la formación planetaria. Después, otros parámetros más que tenemos para la búsqueda de exoplanetas son el índice de similitud con la Tierra, ESI en inglés, recuerden la ESI es importante. La ESI en sí mide qué tanto se parece ese exoplaneta a la Tierra. En sí, mide básicamente su radio, su densidad aparente
la velocidad de escape, más o menos para tener una idea de su gravedad, y la temperatura superficial. Para tener una idea de entre qué valores están estos en el sistema solar, tenemos que Mercurio tiene un 0,39, o sea, nada, lástima fea. Venus tiene un 0,78 y Marte 0,64. Que esto nos da ya para ver que por más que el número se parezca, sea muy cercano a 1, que es el de la Tierra, por más que se parezca mucho no va a ser habitable. Va a depender de otras cosas. Y después, el otro que les voy a hablar es de la habitabilidad primaria estándar. ¿Qué vas a decir? ¿Qué corno es esto? Que es un índice que nos califica la aptitud de un planeta para la presencia de plantas y otros organismos que pueden hacer fotosíntesis. Básicamente, si las plantas van a ser felices en ese planeta o no. Estos índices, lo que encontramos es que los desarrolla la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, que es como más o menos un parámetro para poder discernir si el planeta va a ser habitable o no. Bueno, acá hablarles un poco de cómo empezamos a clasificar los planetas. Bueno, podemos clasificarlos por tamaño, por masa, y acá les quería agregar un punto más, que sería el Fulton Gap, que un poco les habló Gus, que tiene que ver con el disco protoplanetario, y que el gap es como un hueco que queda. Bueno, vamos a hablar de eso. Cuando se está formando una estrella en una nube molecular, esa nube molecular está conformada por gas y polvo. Entonces, mientras se forma, va teniendo como un disco protoplanetario. Bueno, mientras está formando, más lejos de esa zona donde se está creando la estrella, se puede formar un planeta. Porque bueno, se dan las condiciones donde el polvo se va agrupando y va formando un núcleo. Bueno, si ese núcleo más o menos alcanza 1.5 y 2 veces el diámetro de la Tierra, va a tener la gravedad suficiente para atrapar gas circundante y que sea potenciable que sea un planeta gaseoso. Si no alcanza, no va a retener esa atmósfera y va a ser rocoso. Bueno, acá un ejemplo del disco protoplanetario con ese nombre. Bueno, acá tenemos a la estrella y todo esto, este anillo oscuro sería el gap. Y bueno, acá dicen los científicos que posiblemente se trate de que se está formando un planeta. Digamos que es bastante, de 3.000 millones de kilómetros en derecho. Bueno, comencemos con los tipos de planetas que más o menos fuimos clasificando. Los gigantes gaseosos son los más grandes. Son del tamaño similar a Saturno y Júpiter, pero pueden ser mucho más grandes. Por lo general están bastante cerca de la estrella, porque comparándolo con nuestro sistema solar, los gaseosos no los tenemos tan cerca de la estrella. Bueno, ahora hablamos un poquito más de los gigantes gaseosos, poco que se conoce más, digamos. Bueno, están compuestos principalmente de helio y hidrógeno, que es el material más abundante del universo. Bueno, carecen de superficies duras, o sea, tienen un núcleo rocoso y después lo envuelve el gas. Y bueno, acá ya empezamos a obtener un grupo, Júpiteres calientes, que son de tamaño similar a Júpiter o más grandes, pero la característica es que están muy cerca de la estrella, y eso hace que alcance temperaturas de miles de grados Celsius. ¿Y qué más contarles? Bueno, estos exoplanetas se forman dentro de los primeros 10 millones de años de vida de la estrella, o sea, mientras se está formando la estrella. Si no lo hace en ese tiempo, no se va a formar. Se cree que no se va a formar. Bueno, unas hipótesis de por qué los Júpiteres calientes están tan cerca de la estrella. Bueno, lo primero se cree que, se formaron ahí y se quedaron ahí, de alguna forma sobrevivieron a los cambios abruptos de la estrella, porque sabemos que las estrellas no son siempre iguales. La segunda hipótesis es que se desarrollan lejos, en la línea de nieve. La línea de nieve, como les contaba Marce hace un rato, sobre la zona habitable, que llega hasta 1.
más allá de ahí, el agua empieza a congelarse, entonces hablamos de esa zona. Si se desarrollan ahí, bueno, ¿cómo podrían migrar hacia adentro, no? Bueno, una de las hipótesis es que el disco protoplanetario, como les contaba Agus, el polvo hace como es viscoso, o sea, lo hace como, le genera un torque, entonces hace que se vaya acercando a la estrella. Esa es una de las hipótesis. Y la tercera es que está un poco cerca de la estrella y otros planetas que están formando lo hacen que migre hacia la estrella. Bueno, acá un pequeño ejemplo. El exoplaneta Keck 9b es el más caliente encontrado. Tiene una temperatura de 4.300 grados Celsius, que bueno, es bastante, o sea, comparable con algunas estrellas, muchísimo. Y para que se den una idea de lo tan cerca que está de su estrella, un año sería un día y medio. Bueno, y también otra cita que sacamos es que dicen que la estrella está radiando tanto que podría evaporar el planeta eventualmente. Bueno, y ahora siguiendo en escala, desde lo más grande hacia lo más chico que hay, seguimos con los Neptunos, que son similares al Neptuno o Urano de nuestro sistema solar, y también están compuestos mayormente de hidrógeno y helio, tienen sus atmósferas, y se cree, algunos estudios creen que son el tipo de exoplaneta que más común en nuestro universo. Después, un poco hablar de que, siguiendo en escala, tenemos la versión mini de estos exoplanetas, que son los mini Neptunos, que en sí tienen una masa que está entre la masa de los Neptunos más grandes y las tierras, bueno, después ya estoy spoileando, pero de la supertierra más o menos. Y a lo último, hay una curiosidad, que es que existe el desierto de Neptunos calientes. Tal como estaba contando Ludwig, que están los gigantes gaseosos, los Júpiteres calientes, tanto los Júpiteres calientes como los Júpiteres fríos, están los Neptunos calientes y los Neptunos fríos. La cuestión es que hay muchos Neptunos fríos que se han descubierto, Neptunos tibios, digamos, pero hay muy pocos que se han descubierto que sean calientes. Entonces esto nos da el desierto de los Neptunos calientes, que aún no se sabe por qué se da esto. Bueno, acá con las supertierras, son del tamaño de la Tierra o más grandes, pero más ligeros que Neptuno. Más o menos, para hacer una idea, la masa y el tamaño tendría que ser como entre 1 y 10 veces la masa de la Tierra. Y la composición es variada, o sea, puede ser rocoso, puede ser oceánico, como nos contaba ayer Mercedes, de nieve, de gas denso. La verdad no se conoce mucho de este tipo de exoplanetas, pero bueno, se cree que es variado. Bueno, acá un ejemplo del sistema TOI 270, consta de una estrella tipo M, bastante fría, la supertierra y 2 mini Neptunos. Nada, acá la curiosidad sería, bueno, ¿cómo se formó este sistema, no? O sea, como les conté, primero se forma la estrella y, bueno, con el material que va quedando más lejos de la estrella, se va creando los planetas. Bueno, también estudiar eso, cuánto material había para crearlos, qué condiciones había, porque tenemos una supertierra y 2 mini Neptunos ahí, bastante raro. Y bueno, ya finalizando ya con la clasificación, que bueno, no hay una sola clasificación, pero bueno, esta es algo más, nos pareció que estaba buena para la charla. Terminamos con los planetas como la Tierra, los planetas terrestres, los más pequeños, digamos. Pueden ir desde el radio de la Tierra, más o menos similares a la Tierra, a cosas más chiquitas, como por ejemplo que te queda algo similar al Mercurio, ese tipo de cosas. Y la verdad que en cuanto a descubrimientos, hemos encontrado varios que están en su zona habitable de su estrella, así que, qué sé yo, la chance está. Y bueno, como nos dice el gatito, según investigaciones de 2020, cerca de la mitad de las estrellas que son similares al Sol podrían tener al menos un planeta rocoso potencialmente habitable. Entonces, bueno, ya como para tener una estadística de las chances que puede haber para encontrar algún planeta habitable. Bueno, y de los que yo les contaba hace un rato, el desierto de Neptunos calientes, acá tenemos este gráfico que
para allá, digamos, va disminuyendo la temperatura, y para acá va aumentando el radio. Entonces tenemos, como les decía, hay tierras calientes, infierno básicamente, y acá se nos van haciendo más cosas más a lo que estamos acostumbrados. Después los Júpiteres calientes, Júpiteres tibios, y para allá siguen. Pero acá tenemos los Neptunos, acá, y el desierto de los Neptunos calientes. Bueno, acá hablaban de donde sacamos esta imagen, es que hablaban de que este está justo acá en el límite del desierto. Bueno, contarles un poco dos ejemplos de exoplanetas potencialmente habitables confirmados. Acá tenemos el Kepler 438b, está orbitando una estrella tipo M. Se detectó este exoplaneta por método de tránsito. Como les contaba Mercedes, es el más usado, y sobre todo en este tipo de estrellas. Y bueno, lo que tiene este exoplaneta es que está en la zona habitable y tiene un ESI, si recuerdan, el índice de similitud con la Tierra, de 0.88 o algo así, bastante cercano. Pero lo que sucede es que estas estrellas tipo M, si bien son frías, también son hostiles si está el planeta muy cerca por la radiación. Entonces no podría existir vida, digamos. Pero si bien esto es un recordatorio de que si bien tiene un ESI muy alto, no garantiza que haya vida, o sea, que sea propicio para la vida. Bueno, después el otro, Kepler 296e, también orbita una estrella tipo M y está en la zona habitable. Se cree que es una supertierra, también por método de tránsito se detectó. Y, ¿qué contarles? Bueno, hay hipótesis, digamos, porque no se sabe de qué está compuesto, pero bueno, se piensa que puede ser de océano, donde la vida puede estar en las profundidades, o puede ser rocoso, pero debería tener como vida geológica, digamos, debería ser geológicamente activo. Esto quiere decir que tenga placas, que se mueva, o sea, que eso propicie para un buen clima, digamos, en ese planeta. Bueno, y después, justo Luis se estaba contando de confirmados, porque tenemos la certeza de que los exoplanetas están ahí, pero después tenemos los casos de los que no tenemos certeza de que lo que estamos viendo sea un exoplaneta fehacientemente, como nos contaba ayer, ¿cómo se llamaba? Mercedes. Y entonces surge una categoría que se le conoce como Kepler Objects of Interest, o sea, los objetos de interés Kepler, que es el que los observa, que en inglés es COI. Así que ahora vamos a ver un par de COIs. Bueno, se nos metieron estos, siguiendo. Ahora sí vamos con los COIs astronómicos. Y tenemos acá tres casos que son bastante paradigmáticos, digamos. Tenemos en un primer lugar al COI 487801, no sé, esto es un número de teléfono básicamente, que es un paradigma de los que más se parecen a la Tierra. Tiene un ESI de 0,98, o sea, está casi idéntico. Y nada, se cree, o sea, se lo descubrió por un método de tránsito y está en la zona habitable de su estrella porque tiene un periodo de 449 días, o sea, bastante similar al de la Tierra. Pero el problema es que se han visto 2 o 3 tránsitos de este planeta, me parece que depende de la fuente, pero la cuestión es que como no tenemos certeza de que lo que estemos viendo sea ruido o sea un exoplaneta, no lo podemos confirmar como tal. Pero si se llega a confirmar, sería un golazo de mitad de cancha para el descubrimiento de planetas habitables. Pero bueno, se cree, o sea, se dice que tendría que ser un objetivo principal para el James Webb para poder sacarnos la duda. Siguiendo, tenemos a T-Garden, que bueno, tiene nombre propio, que también es un mundo que está alrededor de su estrella, y lo que se dice es que como está justo en una estrella muy poco masiva, tiene que estar muy cerca de su estrella para que esté en la zona habitable, y el problema que tiene es que está acoplado por marea. Entonces tiene un lado que siempre le está dando a la estrella, y ese lado va a estar muy muy caliente y el otro lado va a estar muy frío. Entonces lo que se cree es que para que tenga la chance de poder ser habitable, tiene que tener una atmósfera para poder distribuir la temperatura en todo el planeta. Pero bueno, no se ha podido hacerle ningún estudio para saber fehacientemente que tiene atmósfera. Y por último tenemos un infiltrado, que no es un exoplaneta, sino una exoluna,
que ese ya es más un número de teléfono, 222582, que tampoco está confirmada porque esa exoluna está en un sistema donde orbita un gigante gaseoso que es 7 veces más masivo que Júpiter. Entonces, se lo detectó por el método de velocidad radial, esto que lo explicaba ayer Mercedes, que vemos el bamboleo del espectro, y la cuestión es que algo no le cerraba cuando veían el espectro. Había algo que estaba medio raro, y lo que propusieron el modelo es que tiene una exoluna, que lo que está haciendo que se mueva así de esa manera. Entonces, nada, está eso ahí, que básicamente nos da la perspectiva de que si nosotros en el sistema solar también buscamos vida en las lunas de Saturno, de Júpiter y del resto de los gigantes gaseosos, ¿por qué no podríamos buscar vida en las lunas de otros sistemas, no? Básicamente eso. Una pregunta. Sí. ¿Los nombres se eligen en base a algún criterio o cómo se eligen? Los nombres suelen venir de los catálogos. ¿Está ahí? Este sí es un nombre propio por la estrella, y después este es por el catálogo Henry Draper y el número de la estrella, y después la B, porque no sé si vieron que usualmente decíamos E o B o eso, es por el orden en que se fue descubriendo el exoplaneta. Por ejemplo, si escucharon de TRAPPIST, el sistema TRAPPIST, es un sistema que tiene, no me acuerdo si 4 o 5 planetas, pero están el B, el C, el D, el E, y así. Ese justo se dio la casualidad de que el orden de descubrimiento fue B, C, D, E, pero si no es por el orden de descubrimiento. Por ahí descubrís primero, si hay un alienígena descubre la Tierra primero, le va a poner el B, y a Júpiter le puede poner C, por más que no esté en ese orden. Ponele. ¿Eh? La A no se pone. La A no, porque se la deja para la estrella. La A se la deja a la estrella, pero nunca ponen HD, eso, A. No hay nada. Bueno, acá datos curiosos, digamos, de esos planetas raros. WASP 776b es un Júpiter caliente que también está acoplado por marea a su estrella. O sea, como dijo Marce, va a tener un lado súper caliente y otro súper frío. Y bueno, lo que destacamos acá es que, bueno, cuentan de que en el lado caliente se evapora, tiene vapor de hierro o algo así, y cuando va pasando al lado oscuro, en la cara que no da la estrella, por vientos y demás del planeta, se precipita, o sea, se condensa, se precipita y llueve hierro. se cree eso. Bueno, y acá yo voy a decir que hice un poco de trampa. No sé si alguien reconoce esto. Una pista. Sí, bueno, acá hice trampa, puse el castillo de Darth Vader, el Mustafar. Pero bueno, es que Mustafar es una onda del planeta que yo les voy a contar, que es un planeta que también está acoplado por marea y está muy cerca de su estrella, y es un planeta rocoso. Por lo tanto, está muy caliente del lado que da la estrella y tiene básicamente un océano de lava. La superficie está derretida y es un océano de lava gigante. El otro lado, bueno, ya tiene otras características, pero bueno, por eso me gustó, me copó la idea de poner el Mustafar ahí. Y el último que está acá, HD es el número, es un planeta que, como les contaba Ludwig, de WASP, también es un gigante gaseoso que está muy cercano a su estrella, y del lado que da, que está acoplado por marea, está muy caliente, pero la particularidad que tiene es que tiene en forma gaseosa silicatos, que los silicatos son los que acá usamos para hacer vidrio. Así que básicamente cuando el viento muy fuerte que tiene ese planeta, por el lado caliente, la diferencia de presión, lo lleva los vientos al lado frío. Entonces cuando eso llega hasta el lado frío y pasa por el terminador, bueno, terminador no me gusta tanto la palabra, me gusta más como se dice en inglés, que es Terminator. Llega al Terminator, empieza a llover y llueve vidrio básicamente. Este más un chiste, algo como curioso. Con Marce nos preguntábamos, bueno, ¿qué tipo de exoplaneta podríamos elegir para cocinar una pizza? Y bueno, o sea, dijimos, bueno, un Júpiter caliente. Y en alguna de las capas de este planeta gaseoso, busquemos, bueno, 250, 300 grados Celsius, que es más o menos con la temperatura que se hace una pizza. Y bueno, dijimos, bueno, al estar en Júpiter caliente, ya saben, está muy cerca de la estrella,
No podríamos estar nosotros, pero deberíamos ser dioses como Zeus. Esta es una imagen hecha por IA. Y bueno, si no, la otra alternativa es que, bueno, sea un planeta así, o sea, acoplado por marea y sea como la parte de Terminator que contaba Marcel. Bueno, y ya el otro dato curioso que tenemos es como les contábamos. Planeta de estos donde llueve algo raro, me encontré un montón, básicamente. Pero en este les voy a contar uno en el que las nubes de ese exoplaneta tienen corindón, que es básicamente uno de los materiales que después forman los rubíes y los zafiros. Entonces, también, cuando los vientos tan fuertes van de la parte caliente a la parte fría, llueven zafiros, o sea, rubíes y zafiros, básicamente. Y bueno, es medio mentira, porque acá yo no le voy a hablar de lluvia de diamantes, pero bueno, me pareció copado en la foto. Pero hay un exoplaneta que tiene su composición tiene mucho carbono, muchísimo carbono. Entonces, cuando se formó el planeta por todos los procesos, se cree que un tercio de ese exoplaneta está hecho de diamante. Así que es un planeta muy rico. Y bueno, ya llegando al final de la charla, vamos a hacer un pequeño juego. Así que nada, les vamos a pedir que después escaneen el QR y vamos a hacer una pequeña encuesta para que sepan qué tipo de exoplanetas son. ¿Un exoplaneta peruano? Sí. También como planeta terrestre. No, es terrestre. Eso ya tenés que entrar en otro tipo de clasificación. Nosotros habíamos visto un paper que salió a finales del año pasado, a principios de este año, que proponía un tipo de clasificación que sí ya tiene en cuenta ese tipo de cosas que vos decís. Pero pasa que no hay un consenso, porque como decía ayer, se me da el nombre, Mercedes, la ciencia de los exoplanetas tiene 30 años, y entonces todavía hay muchas partes del campo que se están desarrollando. Entonces no hay una clasificación exacta. ¿Viste como tenemos para la clasificación de las estrellas O, B, A, F, G, K, M? No tenemos para eso. Así que eso. Miren una